Sí, Señor. Gracias, Señor, por este mediodía. Te habla tu pastora y profeta Liliana Leonora Isa Salamanca, Iglesia de Jesucristo el Ancla, y hoy con una palabra que nos regala el Señor. Tan hermoso es que nosotros somos hijos, reyes y sacerdotes, porque somos hijos de su Alteza Real, Jehová de los ejércitos, el Rey de la Gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y que esa petición que le pedimos de su unción santa se derrame cada día en nosotros, pero que nos sea de tal manera que cada átomo de nuestro ser esté ungido para poder hacer su misión, para que podamos ver lo que Él está haciendo en nosotros, como dice la alabanza. La unción es para ir paso a paso y mirar lo que Él está haciendo en nosotros, poder escuchar su voz, sentir su presencia, para ver, como dijo Job, de oídas te había oído en el capítulo 42 de Job, pero ahora mis ojos te ven. A veces queremos comprender los pensamientos de nuestro Padre, pero no tienen límites. Él nos enseña paso a paso a ver las dimensiones hasta que un día vemos la anchura, la altura y la profundidad de su santa gloria. Entonces decimos, como dijo Job en el capítulo 42, cuando Dios le habló en el capítulo 42, le habló de su majestad. Dijo Job, ¿tú cómo te vas a comparar conmigo? Si yo estoy, el poder y la majestad me pertenece, como dice el Salmo 93. Amén. Cuando Él le dijo que su proceso no podía contender porque Dios estaba llevando las dimensiones sobrenaturales, y que Dios le responde el capítulo de Job 40, a Job, que le dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. A veces en nuestro corazón vemos injusticias, a veces vemos cosas que pasan, pero por nuestra fe y por ese fuego que arde en nosotros, hay un momento, como dice la alabanza, úngeme para ver lo que estás haciendo. A veces no es seguir al Señor, es seguir por fe, aunque no entendamos, pero no es por vista, sino por fe. Y dice, responda a esto, una conversación que tiene el Señor con Job. Amén. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vivo. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Amén. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar, porque había entendido en las profundidades y en las alturas y las anchuras en que Dios se ve. Por eso Jeremías nos dice que, y Isaías 55 habla, que nadie puede conocer la dimensión de los pensamientos de Dios para con nosotros. Y le damos la gloria y honra al Señor por esta palabra que me ha dado hoy. Le dijo, no me lleves nada, simplemente ponte así en el altar, que sea Él dirigiendo esta palabra, que Él me llene de su palabra y su presencia, que me haga entender y comprender su propósito en mí, como esta palabra que pueda edificar, para que también entiendan los caminos de nuestro Dios son siempre para ver su gloria y ver victoria, y la victoria es ver cumplido el propósito de Él en nosotros. Job tenía algo, Job tenía todo, pero un día muchas personas dicen, es que él tiene todo porque tiene ayuda, tiene todo porque, aunque hay gente que no sabe cuánto cuesta un todo de eso, solo cuesta una cosa. Y van a decir, ese Dios tuyo, ese que tú sirves, tal, que te da, no. O van a disminuir tus bendiciones porque van a tratar de hacer ver que tú veas como ellos ven. Cuando las bendiciones de Dios, Job se dio cuenta que todo lo que tenía, que siendo el hombre más rico, tenía el cerco de Dios, como se dice en Job capítulo 1 y 2. Pero el que está sentado en el círculo de la tierra conoce el corazón de cada uno. Y Él expone el corazón de su siervo ante todos, cada mañana, cuando se sienta a la asamblea celestial. Todo el cielo está hablando de cada uno de nosotros en un reporte. Amén. Amén. Y vemos que Dios le muestra, comienza a hablar con Job. ¿Qué quiere decir? Que Job siempre hablaba con Dios, pero no veía.
Y hay un momento en que podemos tener todo, y a veces esas cosas de tener todo hace que no veamos a nuestro todo, al Todopoderoso, al Dios omnipotente, el Shaddai. Y Dios necesitaba que Job sí sabía que era bueno, que era un hombre, como cuando hizo el acto de integridad, de vindicación, cuando él hizo una carta para que antes de presentarse ante Dios y no se justificó como bueno, sino que él había cumplido con todo para ser considerado un justo. Amén. Y entonces dice que solo en Dios, y vamos al Job 37, habla que toda claridad viene de Dios. Amén. Amén. Y la función de ciertas circunstancias, esos vientos que Dios envía, es para sacar lo que no es y limpiar. Porque hay veces que tenemos tanto que no podemos ver el todo nuestro Señor. Porque a veces entran cosas malas. Y en el capítulo 37 comienza a hablar de eso. Pero cuando Job en el capítulo 31 afirma su integridad, vamos a hablar del 37, está hablando del, pero también dice quién es el Señor, en el 37 de Job. Pero en el capítulo 31, él habla de su integridad. Amén. Y él, mira, si nosotros vemos esa carta de Job, es como el Salmo 26 de la carta de rey David. Él no está pasando procesos porque sea malo, sino porque es un justo. Pero también para que en ese proceso, esos vientos, vea qué es lo que está contigo y qué es lo que no está contigo. Job tenía amigos, pero en su momento de dificultad, y aunque parecía que estuvieran, estaban allá acusando. Como hay pensamientos que te hacen creer que Dios no está contigo, que estás haciendo algo mal, pero no es una prueba, no es nada, es algo, es gloria, es poder lo que Dios te está dando para poder ver una unción fresca, nueva, santa de Dios, para enseñarnos a ver a Dios verdaderamente, para ver esa gloria postrera mayor que la primera. Cuando Job afirma su integridad y hace una carta, porque dice que hizo pacto con Jesús. Él habló de su santidad porque Dios lo dio desde el principio. Se sabe que Job era un hombre justo, es un hombre justo. Pero eso lo que va a mostrar es que lo justo tuyo va a mostrar es lo que hay a tu alrededor. Y hay un momento en que tú se está beneficiando muchas cosas a tu alrededor que no te bendicen. Pero también tienes que conocer el corazón de lo que está contigo. A veces una obra, empujones, lo que sea que te lleve y te lleve a ese desierto, y es para que tú veas a Dios, y desde ese desierto con Dios tú puedas ver las dimensiones desde las alturas. Amén. Por eso tú ves que todos los hombres de Dios fueron llevados al desierto para ver, para ser abiertos sus ojos. Puede que se le quiten las escamas la primera vez, pero la siguiente vez, que es el desierto, es para llegar a ver como Dios nos ve y ver lo que Dios ve. Amén. Y vemos que esa carta de integridad habla de lo que él está mostrando, lo que era. Amén. Sin embargo, cuando él en su carta 31 entra un joven a hablar de la justicia y el derecho, entra de una vez. Amén. Amén. Pero también entra el joven censura a Job. En Dios justifica a Job en el capítulo 34, porque no sé, Señor, que me guíe esta palabra. Amén. Pero vamos mirando que cuando él sigue hablándole, hay una palabra que dice que también en el capítulo 36 de Job, Dios exalta la grandeza de Dios. Y ahí es donde yo tengo que mirar. Es la grandeza de Dios. Entre los amigos de Job se corta una conversación y entra un joven entre conversación de ancianos. Amén. Amén. Y cada capítulo de la entrada, después de la carta de integridad, después de mostrar a la carta de integridad en el capítulo de Job 31, Job le llama al Señor su Alteza. Mi Dios, él le habla de una forma de majestad a Dios. Job siempre hablaba, también el rey David. Y cada hombre que llama, sabemos que Él es nuestro rey. ¿Y por qué nosotros somos hijos de Dios, pero somos siervos de un reino que es eterno? Job siempre está hablando de la eternidad, el libro de Job.
como el rey David también lo hablaba, como Abraham lo hablaba. Cada hombre llamado por Dios no habla de un Dios de hoy, habla de un Dios eterno, de un Dios, del Dios plano. Amén, que conoce el porvenir y el devenir, todo lo conoce. Preguntadme, dice el Señor. Cuando el Señor dice preguntadme, que siéntate a hablar conmigo, pregúntame, ¿por qué están pasando estas cosas? Amén. Pero también dice, pídeme discernimiento. ¿Qué es lo que quieres? El Señor siempre quiere tener una relación, una conversación con nosotros. Y yo lo único que podemos hacer es que la unción es para ver lo que Dios está haciendo, una unción renovada. Amén. Desde el cielo, nuestro nombre, todos los días se habla de los ungidos, de los que están preparando, los que están llamando. Cuando el Señor un día me despierto y veo cómo el Señor me llama, en Argentina en el 2018, se fue en el mes de abril, y veo cantidad de estudiantes como estaba yo estudiando en la silla de la preparación. Y cuando el Señor me llama así, vestido de león con su vestido y su manto de Israel, puesto así, me hace así, pero un león fijo, y me dice, y yo hago, yo. Y él me dice, y yo me levanto y desde ahí comenzó un entrenamiento el Señor, preparando mi ministerio. Yo antes le conocía, o sea, yo antes le conocía ¿cómo decirte? Hablaba de él, escuchaba, predicaba en los colegios, a mis jovencitos, siempre hacía obras bonitas, pero yo no lo había visto. Sí había visto sueños, promesas, pero ya un momento cuando tú ves la grandeza de Dios. Job te está hablando lo mismo, que él hizo muchas cosas y él no entendía el por qué, pero era que había sido pedido para ser zarandeado, pero después del zarandeo vio gloria. Después del desierto vemos gloria, perfumados y olor a Cristo, salimos perfumados con los aromas del jardín del cielo. Ay, Sharrakata, porque cuando Dios habla bien de ti, nuestro camino se llama victoria. Cuando el Señor habla bien de ti, de mí, habla de victoria, porque cuando Él habla bien de ti, de mí, está hablando de sus hijos, y los hijos de Dios somos amados por Él, porque le amamos. Amén. Y vamos mirando entonces que Dios comienza a hablar, y hay unos capítulos con el Dios hablando y hablando después de la carta de integridad de Job. Y cada hombre y varón de Dios siempre presenta su carta de integridad. Por eso el rey David en Salmo 130 dice, Señor, examíname. Porque cuando nosotros pedimos que nos examines para que donde estemos bien, nosotros no nos gloriemos. Y donde estemos mal, nosotros tampoco nos metamos a que estoy mal, no, sino que, Señor, ayúdame a pasar esto, o ayúdame a cambiar estas cosas que no puedo cambiar. Amén. Pero vamos mirando aquí que en el capítulo 37 comienza a cambiar de Job. Y el capítulo 37 de Job comienza a verse una manifestación de cómo es nuestro reino. Estrellas, sol, luna. Habla que la posición tuya y mía es reconocer y glorificar las obras de Dios. Todo lo que existe es obra de las manos de nuestro Padre. Por eso tú y yo tenemos que bendecir, no aborrecer a nadie. Cada uno ocupa un lugar, sea para bien o sea para hijo de bendición o para hijo de perdición. Pero Dios en Cristo Jesús nos dio una oportunidad para ser cambiados, para ser transformados. Amén. Amén. Y entonces vamos mirando qué son los procesos. Que después de un proceso va a salir, como la parte cuando entra, esta parte ya no entran los amigos de Job, sino entra este joven a hablar. Es como un Jordán y es como ¿cómo se llama? Un lugar donde te estás reposando para poder transicionar a lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Y vamos mirando entonces que es un momento donde se asienta la conversación con los amigos, con esto, con él, con su mente, con acá. Se asienta. Hay una intervención que hace que Job se siente. Amén. Amén. Y comienza en el versículo 37
21. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Luego pasa el viento y los limpia. Cuando hay una nube, cuando hay una circunstancia, cuando estás en un proceso, cuando Dios te está preparando, eso es lo que hacen los vientos. Ellos se presentan en la mañana ante el Señor y en el atardecer. También hacen una función. Y todo lo que hace el Señor también en nosotros, esa prueba es como cuando Dios envía, cada viento tiene una función, cada etapa, cada parte de la prueba es de limpiar y sacar lo vil de nosotros y poner lo precioso de Dios en nosotros. Amén. Y dice entonces aquí, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, versículo 23, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Entonces, ahí me gusta mucho porque dice el Señor que en Proverbios que la sabiduría del hombre, y en Isaías 45 habla de esa sabiduría, Él la desvanece, la enloquece. Porque Dios no tiene en estima a ninguno que en su sabiduría crea ser más sabio que Dios. Amén. Y entonces el Señor comienza a hablar con Job de su ignorancia. Amén. Y le comienza a hablar el orden, y el capítulo 38 habla de las leyes que le puso el Señor a todo, al cielo, a los mares, a las aguas, a la tierra y a nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos de quién es el poder y la majestad es de nuestro Dios, Rey nuestro, Dios Altísimo, Padre nuestro Señor Jesucristo. Y vamos mirando entonces que de pronto sí, la carta está bien y no era mentira, porque Dios hablaba bien de él. Pero hay cosas que necesitamos ver, es la grandeza de Dios. Yo sé que después de este proceso, ya Job no solamente hablaba de su integridad, sino que daba gloria al Señor, que le favorecía con tanto amor. Amén. Y comienza en ese capítulo 38 a dar unas explicaciones, porque acuérdate que al principio Job es pedido, pero dice, pero no me lo mates, o sea, no toques su alma, no toques. ¿Por qué? Porque Dios tiene cerco en nosotros. Pero en esa prueba, en ese desierto de Dios fue probado el corazón, como es probado de todos nosotros, y cada uno escoge para dónde va. Nuestro Señor Jesucristo no lo mostró en su desierto, Él solo hablaba de la palabra, hablaba de nuestro Padre. Y Él no peleó con su batalla mostrando y trae, mándeme ángeles que ayuden, no. Él peleó su batalla para enseñarnos a ti y a mí que podemos vencer como Él venció. Amén. Él vino despojado, pero su gloria se mostró en que cumplió y tenía la capacidad de cumplir todo lo que el Padre había dicho de Él. Todo lo que nuestro Padre eterno ha dicho de nosotros se va a cumplir. Hay que querer tener que sostener nuestra fe firme. Amén. Pero también comienza a hablar de los tiempos y habla de todo. O sea, el libro de Job, en el capítulo, a partir del 31, comienza a leer y nos muestra, amén, todo lo que Dios hace. Habla de contexto, o sea, habla de física, de geometría, habla de todo lo que el hombre se jacta de tener sabiduría. Pero él siempre está preguntando, ¿puedes hacerlo? Se lo pregunta Job, pero esa pregunta también es para ti y para mí. Para que nuestra mente se abra verdaderamente a nuestro reino. Cuando tú y yo somos llamados y el Señor nos trae dice, Señor, abre mis ojos. Cuando Dios te abre tus ojos, vas a ver lo que tienes al lado como lo vio Job. Cuando Dios abrió los ojos de Job, vio lo que tenía de amistades, vio los pensamientos y corazones de sus amistades. Por eso cuando tú dices, Señor, abre mis ojos, va a doler. Job no entendía. Pero hay cosas que Dios quita polvo, remueve tu rama para ver qué es lo que queda. Y con lo que eso queda, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Hay tiempos en que cada cosecha va a caer, pero cada cosecha tiene su tiempo. Amén.
Unas se madurarán primero, otras estarán pintonas y otras verdes, pero cada uno tendrá su tiempo de ver su florecer. Amén. Amén. Y vamos mirando entonces que el Señor comienza a hablar directamente con Job. ¿Qué quiere decir? Que Job hablaba con Dios. Que lo que se estaba tratando era de decir, ese que tú ayudas, que tiene cerco, ese es porque tú le ayudas. Dios le dijo, no, Él me ama. Y eso es lo verdaderamente Dios busca, que tú y yo le amemos. Que nuestro amor sea tan profundo y nuestra alma esté desposada con Él. Y que Él sea nuestro deleite para ver las alturas a las que Él nos quiere llevar, a las alturas de Jacob, como dice Isaías 58, versículo 11 al 14. Porque lo hemos hecho nuestro deleite. Amén. Amén. Y comienza esa conversación que tú y yo tenemos que hoy leerla, porque tengo que volver a leerlo. Amén. Y es lo que hay cosas que Dios comienza a mostrarme en estos desiertos. Y son duras, pero Dios necesita probar el corazón. Para Dios darte a gobernar cosas, tu corazón tiene que estar sano. Porque todo lo que Dios quita es porque no va un tiempo. Y todo lo que nos da Dios es para ti. Pero también cuando Dios retorna cosas, es porque están listas para caminar contigo y conmigo. Amén. Que sea Dios y no nosotros. Amén. Y que no sea nuestra voluntad ni lo que nuestro corazón quiere. A veces lo que nuestro corazón quiere no nos conviene. Amén. Que sea lo que Dios disponga para cada uno de nosotros. Amén. Y el capítulo 40 comienza entonces a hablar de eso. Tú estás contendiendo contra la sabiduría de Dios. Y Dios sabía él sabía que Job, porque Dios habló de Job. Job no se quejó de su Dios. Dios mostró su queja, mostró esto, pero el corazón de Job nunca dejó de amar a Dios. Amén. 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 Y comienza a hablarle de la dimensión del orgullo y la soberbia en el capítulo 4, que es lo que se derriba. Cuando Dios nos va a bendecir, Dios nos va a mostrar de quién es el poder de hacer la riqueza. Y que el orgullo no va a decir, fui yo quien lo hizo. Y yo por eso dice en Deuteronomio 8, acuérdate de quién es el poder. Te traje por el desierto, tus ropas no se acabaron y tus sandalias se gastaron. Pero acuérdate de quién es el poder de hacer todas las riquezas. Venía algo grande. Todo empujón espiritual te lleva a conocer a Dios, a un ungimiento para poder ministrar la gloria que Dios tiene para ti, un tiempo de gloria, pero ese peso de gloria tendrás que saberlo administrar. Y Job estaba preparado, porque el que sabe ministrar un tiempo de Dios, una obra de Dios, sabe bendecir, sabe amar, pero también sabe colocar límites, sabe hacer el propósito de Dios, mirando y enfocando en lo que Dios dijo. Amén. Con un corazón sano. Amén. Pero entonces, capítulo 40 y 41 habla de monstruos, tanto de la tierra como del mar. Por eso Dios humilla cada rato que pueda las aguas al mar. Dios le dijo, ábrete, te voy a abrir, lo hace. Le puso límites al mar y el lirio de los valles. Cada vez que se acerca el mar a las costas, el lirio de los valles florece y no los puede tocar. Porque Dios le puso la misma arena como límite. Todo lo ha hecho Dios. Toda la dimensión y todo lo que vemos, el aire que respiramos, la boca con que hablamos, la nariz con que respiramos, los ojos con que vemos, todo lo hizo Dios. Por eso todo lo que Dios hizo es bendito. Por eso tú y yo tenemos que ser de bendición. Porque dice el Señor que maquina el impío, pero Dios lo sabe. Pero el bendito de Jehová siempre tiene los ojos puestos en el hacedor de la obra. Amén. 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 Dios es bueno. Dice que el mal, dice que es tanta el orgullo y la soberbia tan terrible, que dice que menosprecia toda cosa alta a Dios. Es rey sobre todos los soberbios. Dios es rey sobre todos los soberbios.
Y eso por eso dice que Jehová es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Por eso aquel que se crea más sabio, la sabiduría de Dios. Pidámosle a Dios sabiduría. Que el Señor siempre nos muestre que nuestro camino y que nos enseñe a ver, como dijo. El proceso de Job nos enseña a ver que muchos hombres del Señor fueron probados en el desierto para ser purificados para comenzar a hacer la obra del Señor. Y en el momento en que estuvieron listos, pudieron hacer la obra de Dios Altísimo. Y tú y yo en Cristo Jesús, si Él nos llama, nos escoge, y Él ha puesto su fe, nosotros avanzamos, aunque no entendamos. Pero sabemos que cuando estemos gozándonos de esa bendición, nos alegraremos tanto y haremos fiesta, porque hicimos fiestas en el desierto, porque no negamos su nombre. Amén. Amén. Por eso el Señor, cuando salimos del desierto, salimos con una llave y una puerta llena de todo lo que dijo en el camino de nosotros. Amén. Y demos la gloria al Señor. Amén. Job confiesa y se justifica en el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, todo el tiempo había hablado así, pero entonces el Señor le responde a Job al Señor, a Jehová, y dice algo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto es lo que tú y yo tenemos que mirar de este capítulo, porque Salmo 139, Rey David, refleja también lo mismo. Que cuando nosotros estamos y comenzamos el Señor a hablarnos, cuando escuchamos su voz y nos direcciona, decimos, no hay un pensamiento que se esconda del Señor, porque está sentado en el círculo de la tierra. En la mañana y en la tarde hay conversaciones de ti y de mí. Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en creer que nuestra sabiduría y nuestra inteligencia va a poder ser más que nuestro Dios. Se lo pasó con un justo que los amigos decían que estaba pasando circunstancias porque tenía la culpa, porque había hecho cosas malas, porque había hecho esta cosa, siendo amigo, y sabían que ese hombre, que Job, había actuado con una forma de amor, que había sido un hombre que en el capítulo 31 de Job dice, él muestra su historial y la pone ante el cielo y habla de su integridad. Pero lo que no sabían los amigos era que esos tiempos muestran es lo que hay en el corazón de uno, pero también de los otros. Y entonces ahí tú comienzas a entender que solo tienes a Dios y que con Dios es suficiente. A Job no le quedó sino sus conversaciones con Dios. Y mientras venían pensamientos de mal y juzgarlo y decirle, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me libertará. ¿Por qué? Porque él sabía que no había actuado mal. Y él sabía que conocía las dimensiones, pero no había visto algo. Job tenía riquezas, pero no había visto las dimensiones del todo suficiente nuestro. Amén. Como dice 1 Crónicas, capítulo 29. Habla de toda la majestad y del poder de Dios y que todo le pertenece a Él. Pues nosotros cuando miramos su creación, cuando un árbol nace, a una persona le parece fácil cortarlo. A la gente le parece fácil hacer la creación de Dios para construir sus obras, cuando saben que solamente Dios nos da un diseño. Pidámosle cada vez que hagamos algo que sea un diseño de Dios que estemos construyendo. Y entonces, así también es fácil al hombre destruir la obra de Dios que otro está haciendo. Habían 3 amigos de Job que estaban juzgándole. Amén. 3 amigos de él que conocían sus obras, pero mostraban lo que había en el corazón. Estaban humildad. Hablaban bonito, eso sí, hablaban como Dios hablaba. Estaban esos amigos de él. Shofar, amén, Shofar, y vamos a hablar en el nombre de Jesús. Y mirando nosotros de esos amigos
Amén. Que tenemos nosotros, tenemos que mirar que nosotros somos personas que necesitamos meditar más de la obra de Dios en nosotros. Nos hace falta a nosotros mirar como Dios ve. Comenzamos que esos tres amigos, Elifaz, Sofar y Bildad, comienzan a hablar de maneras que parecen que fuese de Dios. Y sí está bien, lo que dicen está mal, pero las palabras no eran para el hombre justo. Y hay personas que ahí ven un hombre justo, Dios pudiendo procesarlo, y no saben, es que están siendo llevados a una gloria postera mayor que la primera. Y aunque lo que ellos dijeron, que podía mortificar a Job, al final siempre les bendijo esas palabras. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo, Job capítulo 8, te lo quiero leer. Dice, y aunque tu principio, le dice, conviértete, y comenzaban a hablarle, se sentaron ahí a hablarle como hay pensamientos que tú tienes que evitar y no recibir porque tu corazón sabe, pero que sí es un trato de Dios para saber que Dios trae un tiempo mayor y mejor. El capítulo 8 de Job, versículo 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Muchas veces tú vas a decir, ¿por qué me dicen esas cosas? Tú dices, Señor, escúchalo, pero lo mío es recibir bendiciones tuyas. A manera de un árbol está verde delante del sol y sus renuevos. Amanecerá de un árbol está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto. Amén. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, enlazándose hasta un lugar pedregoso. Amén. Pero dice, si le arrancan de su lugar, este negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. Y aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Capítulo 8, no el versículo 20, pero mira lo que dice el 21. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Eso dice el capítulo 126. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Iremos, sí, llorando, pero vendremos con las gavillas en los brazos, la alegría, el júbilo y el gozo del Señor. Y aunque en este momento el dolor y el azote que había el enemigo contra Job, aunque le dio de tantas formas para que él negara a Dios, usó sus amigos cercanos, lejanos, usó familia, esposa, todo. Ese no se vio, pero hay una cosa que Job dijo y que lo mantuvo de que Dios le justificaría. Él lo dijo. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Amén. Y él comenzó a decir eso. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Amén. Y venía a nosotros azotes, palabras contra él, eran vientos contrarios, pero Job estaba en su posición de que él había actuado con caminos de justicia, pero que si algo estaba pasando, él lo vería con sus propios ojos. Y hay cosas que el enemigo va a tratar de derribar, pero todo aquello que Dios determina darnos a nosotros se va a cumplir en nosotros, porque somos buena obra de sus manos. Amén. Amén. Pero qué hermoso es el Señor. Dice aquí, amén, que dice el Señor, amén. Dios cuando determina algo no hay nada que lo haga desistir. Dios cuando determina algo ni tras lágrimas, nada. Job hizo todo, pero había algo, tenía el fuego de la unción santa en él. Había un amor por Dios. Y aunque muchos le dijeron, su esposa dijo, déjalo, suelta ese Dios tuyo, mira cómo te tiene. Dijo, no, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Porque eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que dice, que somos polvo.
pero la mano de Dios. Y cuando Él comienza a hacer en nosotros una vasija restaurada, es porque vienen cosas mayores. Amén. Veremos cosas mayores. Amén. Amén. Y dice, capítulo de Job 23, versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Ahí sabe que Él, su porción siempre será Dios. Y que Dios había determinado algo, pues Él lo vería con sus ojos. Como yo también lo he dicho, yo veré la bondad de Jehová aquí en la tierra viviente. El rey David también dijo lo mismo. En capítulo 27 de Salmo 27, versículo 3, y esperó en el Señor. Porque dijo, yo voy a disfrutar de lo que Dios me quiere la tierra, claro. Porque la tierra es nuestra heredad. Amén. Aquí la vamos a ver, aquí la voy a ver. Porque la majestad nuestra, nuestro Padre, somos hijos de un Padre que nos va a mostrar en plenitud lo que ha dicho de nosotros. Los dichos no son ni tuyos ni míos, son de Él. Por lo cual hemos establecido nuestro trabajo aquí, es para establecer una misión, un orden de Él en nosotros, para nosotros hacer una misión y un propósito, un consejo que es el propósito de Dios. Nadie lo puede tener, porque Él lo ha determinado. Pero miramos que cuando Dios habló con Job y le hizo ver, Job estaba totalmente desposado de Dios. Job vio cielo, vio cosas, vio majestad. Amén. Pero Él dijo, cuando respondió el capítulo 42, dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el plan de Dios sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Era un justo, pero no tenía la dimensión, no había visto el poder de Dios sin límites, y de que en ese momento, cuando el enemigo quiso hacer algo con él y avergonzar a Dios aquí en la tierra, Dios lo que traía era gloria, más gloria para la casa, para Job y para su casa. Pero Dios no iba a hacer algo que Él fue expuesto ante todos, así como tenía riqueza, también su proceso fue expuesto ante todo el mundo. Pero Dios no deja avergonzado a sus hijos. Eso lo hizo Dios también para que Job supiera quién era su fuerza. Porque Él no lo negó, pero ahora Dios necesitaba afirmar cada coyuntura, cada hueso, cada átomo de Job, estar tan sujeto a Dios, para que sus bendiciones fueran tan perfumadas como el olor fragante de Cristo que rodea toda la tierra. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Y vamos mirando entonces que Él comenzó y dijo, no alcanza mi sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que Job era contado como sabio de ese tiempo. Así como Salomón era contado como sabio, Job tenía todo eso, pero no había visto. Y Dios quería mostrar las dimensiones. Porque Dios, hermano, para tener todo, ser rey del universo, su alteza real, Jehová de los ejércitos, y venir, dice, como ese Salmo, ¿quiénes somos nosotros para que nos visites? Nos ama, Dios nos ama. Y que por eso que Dios, a la soberbia y el orgullo, no quiere nada. ¿Por qué? Porque Dios no es orgulloso, Dios es amoroso. Todo lo contrario de Dios es lo que muestra el mundo: guerras, trampas, maldades, robo, atraco, infidelidad, perversión. Todo lo expone Dios en los salmos también. Pero todo lo que es de Dios florece en hermosura, porque Dios es hermoso. Por eso la creación, toda florece hermoso, toda la creación da sus frutos. Y tú y yo como hijos de Dios, más que señoreamos sobre eso, sobre esas obras de las manos de Dios. Cuando tú y yo veamos una flor, cuando veamos el cielo, seamos agradecidos. Tenemos los ojos abiertos para ver. Tenemos soplo de Dios en nuestra nariz para respirar. Estamos vivos. Aleluya. Nuestros Dios abiertos para Dios, para escucharle. Nuestros ojos con ojos abiertos para ver su obra. Tenemos un éfata en nuestra vida porque Dios todo lo hizo hermoso.
Amén. Y entonces dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás la humildad de Job. Porque a veces tenemos tanto y vemos que no lo merecemos. Sí, somos lo merecemos, pero para gloria de Dios. Dios quitó si había algo que estaba quitando en la relación de Job, que podía dañarlo como justo. Le mostró el corazón de los demás, pero en Job nos muestra lo que Dios ama. Amén. Amén. Y mira cómo hablaba con Dios. Hay que mirar esas conversaciones hermosas que encontramos en nuestro Santo Testamento, en la Santa Biblia. Porque Dios quiere que tú y yo hagamos un Shema siempre. Dios sujetó aún más el corazón de Job. Amén. Ya Job estaba totalmente entregado. Ya Job había visto las dimensiones celestiales y vio lo pequeño, pero también lo orgulloso que puede ser y soberbio el hombre. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo mismo que hizo Simón Pedro después de la pesca. Simón Pedro fue obediente y por tu palabra echaré la repugna, echó. Pero su corazón no estaba transformado porque había tratado a Dios como si fuera un igual. Y cuando él vio esa pesca y compartió con otras barcas y se bajó, él se arrepintió cuando vio. Y entonces ahí siguió a Jesús. No siendo perfecto, porque miramos las imperfecciones, pero cuando Jesús nos llama, el camino de Jesús es llevarnos a Él y a llevarnos al propósito por el cual fuimos llamados. Amén. Amén. Y aconteció de que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dio a Elifaz. Entonces Dios le habló a los que fueron y atacaron la integridad de Job. Aquellos que pusieron su boca contra un siervo de Dios. Aquellos que pusieron la boca contra un justo de Dios porque no sabían que era una relación de amor. Y Dios es celoso. Y Dios no va a dejar hasta que Job puso sus ojos y fijó sus ojos ya no más en sus amigos, ya no más en su esposa, ya no más en sus hijos, no más en su negocio. Eso venía como añadidura. Pero Dios quería que fuera ese Mateo 6:33, que Dios fuera primero y su justicia, y lo demás eran las añadiduras, vendrían. Amén. Amén. Y le dice Dios a Elifaz, que fue el primero: mi ira se encendió contra ti tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo. No hablaron bien de Dios, aunque parezca. Hay gente que te habla bonito la Biblia. Hay gente que te habla y se expresa cosas bonitas, pero no conocen a Dios, porque dice Dios, no hablaste de mí lo recto. ¿Qué quiso decir? Que ellos no mostraron el corazón de Dios. Ellos hablaron de ley, hablaron de libro, hablaron de palabras, pero ellos no hablaron de la grandeza de Dios. Ellos simplemente usaron la palabra para setear un probado de Dios, un justo de Dios que estaba en romance y en los huertos de la fragancia de los amores de Dios. Dios estaba trayendo un nuevo tiempo. No habías hablado, pero dice, como mi siervo, le habló directamente como Dios le habló a Labán cuando Jacob se iba y le iba a atacar. Y le habló a Elifaz. Dime, ¿por qué le habló a Elifaz? Porque de Elifaz tenía una administración que ministraba a los otros dos. O sea que Elifaz, ahí no dice ni el otro ni el otro. Al final lo dice, pero él dice primeramente pone a Elifaz. Porque hay uno que puede manipular más a los otros. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo orará por vosotros. Porque de cierto le atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job habló todo el tiempo con rectitud. Y lo que no sabemos es que la relación de conocer Dios con nosotros parecen batallas, son batallas cósmicas.
Pero es que para tú entrar a la dimensión de conocer a Dios, tenemos que dejarnos formar para ver lo que Dios quiere con nosotros y demostrarnos su gloria. Amén. A veces pedimos tanto y nos aprendemos tanta palabra, pero no hacemos lo recto delante del Señor. Y Dios le mostró a los demás por qué tenía las riquezas Job. No era porque se las mereciera, sino que era un hombre recto. Los caminos de Dios son de rectitud, son caminos de justos. Amén. Dice, de sus santos justos. Amén. Por eso la congregación, ¿quiénes son santos justos? Amén. Si te das cuenta, ellos conocían la Torah, conocían bien la palabra, ellos eran hombres muy cultos en la palabra. Pero Dios lo que busca es corazón, porque el que conoce el corazón es Dios. Y dice que la única forma de ellos ser perdonados por Dios, que llevaran ellos, fuesen a Él, para que hiciera un altar Job, porque a ellos no lo iba a escuchar, porque ya los había escuchado. Pero también iba a ser probado el corazón de Job. Cuando Dios le habla a ellos, es porque Dios le dice, es la única forma, porque me afrentaron. Amén. Dios le está diciendo cada momento a ellos, a Elifaz, es que afrentó a uno de sus justos, por lo tanto lo afrentó a él. Amén. Y dice, fueron pues Elifaz de Manita, Bildad Suita y Shofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Pero no dice que fue la oración de Dios, fue la oración de Job. A él lo que Dios conoció fue el corazón. Cuando Dios te saca de un desierto y te trae a gobernar, el corazón y el deseo de venganza ya no están, ni va a usar el poder para dañar a otros. Cada quien dará lo que tiene en su corazón. Al final siempre se mostró el corazón de Job. Dios estaba bien de escuchar bien. Y al final siempre habló, pues, que Dios hable bien de ti, de mí. Que el hombre hable lo que quiera hablar. Pero cuando tú tienes una relación con el cielo, a ti te está leyendo y a mí todos los días. Y el cielo te está escuchando. Porque el que habla de ti, de mí, es el corazón. Porque el que lo formó, los conoce. Amén. Y dice que cuando ellos fueron e hicieron como Jehová les dijo, no como ellos pensaron acomodarla, no, como Dios les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Job no dijo, ahora mírenme. Job todavía no había visto, Job todavía estaba con llagas, pero ya había visto. Pero había una prueba hermosa, es que Job oró por sus amigos. Todo hombre llamado, ungido de Dios, llevado al desierto, probado, para mostrar lo que hay en el corazón, Dios nos saca con una sabiduría diferente, pero sobre todo sabiendo que la gloria es para Dios. Amén. Si Dios antes hablaba bien de Job, ahora imagina. Amén. Estamos terminando como comenzó, mostró un justo y al final de la prueba era justo, porque lo que Dios dijo se manifestó. Amén. Y entonces comenzamos a ver la restauración de la prosperidad de Job. Todo el mundo quiere esta partecita. Pero esto estamos hablando que la restauración de la prosperidad de Job viene después de una persona que ha sido llamada, que ha sido escogida. Una persona que ha sido vejada con palabras, con acciones, pero que su corazón no se dañó en el camino. Dios escogió sus corazones. No porque lo merezcamos, sino porque en nuestras imperfecciones Él ha sido primero en nuestro todo. Y en el desierto le hemos aprendido a ver. Amén. Pero salimos con una humildad mayor como la salieron los jóvenes de Deuteronomio 8. Amén. Sabiendo que en ese desierto los mantuvo el Señor. Amén. Dice aquí que Jehová quitó la aflicción, versículo 10, dejó cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Dios. O sea, ahora viene
que todo eso vino a traer una gloria postera, como dice Ageo 2, capítulo 2, versículo 9. Después que hubo ese movimiento, se reflejó lo que había en Job. El que tiene amistad con Dios, Dios no va a dejar que nadie tenga otro tipo de relación. Si te das cuenta, lo mismo le pasó a Abraham con Isaac. Isaac también entendió que para su padre era primero Dios. Y por eso dice que la semilla fue, pero la descendencia viene de Isaac. Amén. De Isaac vendrá descendencia. Amén. Vamos mirando aquí que esta es una vindicación para ver la restauración. Job fue vindicado cuando oró. Job, cuando sus amigos fueron allá y aceptaron que Job, ante todos, al hacerlo ante todos, aceptaron que Job no tenía culpa, sino simplemente fue un proceso de amor. Para que ellos conocieran y vieran lo que Dios busca en una persona. La integridad no se debe perder, ni aceptar lo que otros dicen que Dios nos dijo. Nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dijo de nosotros. Y Job solo dijo lo que Dios dijo de él. Amén. Y dice aquí, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, que lo que anterior le había sido quitado, Dios se lo dio al doble. Pero hay algo más hermoso, y se vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todo lo que antes le habían conocido. Comenzó una restauración. Y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio piezas de dinero y un anillo de oro. Vino una restauración en todo aspecto. Fue expuesta la restauración de Job. La restauración de su propiedad. No solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de que su restauración, el Job fue humillado, pero la exaltación postrera que Dios hizo con Job fue mayor que la primera, como dice el versículo 12 de Job 42. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero. Y lo que inicia es y bendijo. Y sabes, lo demás Dios le quitó. En otros vinieron, pero Job, para afirmar su nuevo tiempo, necesitaba la bendición de Dios. Y esa es la bendición que peleó Abraham, la que peleó Isaac, la que peleó Jacob cuando dijo, bendíceme. Porque es lo que tú y yo tenemos que pelear, la bendición, porque nuestra bendición es para nuestra descendencia y generaciones. Este proceso ayudó a que sus generaciones, antes no, pero ahora estas que venían con ese proceso, conocerían al Dios de Job completamente. Y entonces dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Sabe por qué? Porque toda su casa conoció la humillación. Conoció lo que el corazón de los demás, conoció que en las riquezas tienes amigos, pero en tus tristezas, ahí sí que vas a conocer los que están y los que no están. Pero esos que están o no están, no te tienen que hacer una diferencia en nada. Es lo que está contigo, es el que está contigo. Aún Jacob dejó a su esposa, a su familia, dividió dos campamentos, pero él se fue solo para la bendición. La bendición la pelea el amigo de Dios para sus generaciones. La bendición de Dios la pelea los que tienen amistad con Dios, porque están peleando bendiciones de su heredad, de su familia, su descendencia, sus generaciones. Y el mundo no va a entender, porque el mundo entiende es palabra, entienden que hablan lengua de sabios, pero son viles y perversos con el orgullo y la soberbia sobre la cual Dios reina y las pisa. Por eso dice el capítulo, tened cuidado, rey de la tierra. Y cuando hablamos con temor y con temblor, Job no dijo, miren, ahora veo, miren mi gloria, ahora no. Mostró la humildad, entendió que su amistad con Dios ascendió. Se hundió aquí que la amistad con Dios ahora fue mayor.
que ahora tenía una relación más estrecha y que entonces había sujetado su descendencia y sus generaciones para el cielo, para el Dios Altísimo. Cuando tú y yo recibimos a Jesús y cuando tú y yo permanecemos firmes aún en los embates de la vida, porque el enemigo va a tratar, tú vas a ver que aunque en la carta de integridad todo lo que hizo Job en el capítulo 31, lo único que tuvo Job fue al todo suficiente, al omnipotente, al Dios Altísimo. Y con eso es suficiente, porque fue lo que Dios amó. Job no dejó de amar a Dios. Job antes se enamoró más de Dios. Job tenía una sola camino y sus ojos estaban puestos arriba, como es el mandato en Cristo Jesús. Mirar al omnipotente y mirar los cielos, estar mirando su retorno. Rakataba y Sharabasiasaya. Todo obró para que Job dejara de amar a Dios, pero antes más se enamoraba y Dios más le hablaba. Dios deshizo la sabiduría de sus amigos sabios. Y los demás entendieron que la sabiduría que ahora portaba Job era sabiduría divina. Amén. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Habla de una prosperidad. Todo lo que te está hablando aquí es que si tú supieras cuánto cuesta un camello, hermano. Estaba viendo con mi hija un programa. Y los camellos son costosísimos. Amén. Y en ese tiempo entonces mide el valor. ¿No te das cuenta que cuando Isaac, el Señor le dice, pone en el corazón de Abraham buscar una esposa que la traiga del linaje, de su casa, de su familia? Él no está hablando de ahí, no está hablando de la familia, está hablando porque él sabía lo que había allí. Por eso no vaya. Él va a buscar a alguien que tenía un propósito y que Dios le había puesto el ojo. Dios siempre sacará a uno de lugares para hacer su obra y ser parte, porque tiene el corazón dispuesto como Rebeca. Pero ¿con qué fue el criado? Con camellos. Los camellos demostraban en esa época, era como tener tus 10 jets privados y llenos de oro y de plata. Y en vez de ponerle ahorita ahora tener una gasolinera el pozo para llenarle de gas especial y gasolina especial para aviones y llenar 10 aviones. Dimensiona así nuestro reino. Así eran las riquezas de Abraham, pero también así eran las riquezas de Job. Job tenía tanta riqueza que estamos hablando. Eran incomparables. Pero a pesar de que le fueron quitadas las primeras, él no vociferó contra Dios. Él sabía que había algo y había un botín que venía, porque tenga usted seguro que a batalla presentada, botín, que quiere que cuando se te presenta una batalla, hay botín. Por eso los filibusteros vienen a dejarte para que tú pelees y dejes esas cargas ahí en camino para allá robártelas. Pero Dios no va a dejar, porque ha encontrado tu corazón firme como el de Job. Amén. Amén. Dios nos guarda. Dice que le dio riquezas, pero lo único que es el capítulo 12, ya ese centrémonos la vista, y bendijo. Y bendijo. Nosotros tenemos que andar con la bendición de Dios. Por eso es importante bendecirnos. Ahora la gente bendice, no te doy mi bendición, porque si no tuve mi bendición, tu maldición no vale nada si tú no tienes la bendición de Dios. Mira, verdad, si nosotros tenemos la bendición de Dios, vamos a tener un corazón como este. Y este refleja a Cristo, que no miró lo que le habían hecho, lo que le hacían. No, él miró, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonó. Como nosotros tiene toda esta batalla, nos llevan a perdonar. ¿Por qué? Porque el que conoce a Dios somos nosotros. Somos nosotros. Y cada quien tendrá que escoger su lado. Nosotros haremos por ellos.
Pero cada quien tiene que ganar su batalla. Pero ellos fueron obedientes y fueron y llevaron todos, hicieron lo que Dios les dijo. Y comenzó a haber una restauración, pero esa restauración con los hombres, Dios le quitó la aflicción y la restauración con eso. Pero lo más importante de este capítulo es la bendición en el capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y comenzó a describir todo lo que Dios le dijo. Por eso, hermanos, no nos veamos como víctimas, sino como guerreros victoriosos, porque somos hijos del guerrero victorioso, Jehová de los ejércitos, nuestra majestad, nuestro Padre, que nos llamó hijos, nos llamó reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Por eso, esta palabra que te está dando el Señor, esta fortaleza, es para que entendamos y comprendamos que aunque no entendamos, sigamos a Cristo, porque todo lo que el Señor llamó mostraron frutos de arrepentimiento. Y el perdón es uno de esos. Pero sobre todo no es aceptar tampoco. Dios le leyó la cartilla a ellos. Y todos vinieron reconociendo. Con frutos de arrepentimiento vinieron a Job. Sin fruto de arrepentimiento, Dios no podrá hacer nada. Porque es de parte y parte. Podemos perdonar. Pero los que vienen, los que Dios te dice, tienes que mostrar frutos de cambio. Y los amigos de Job lo hicieron. Amén. Él no se glorió sobre sus amigos, sino que Dios le saltó. No fue ni Job, fue el Dios mismo que lo asaltó ante todo. Dios al que humille salta. Vete al secreto, humíllate, que en público te saltará el Señor. Porque cuando tú estás en la obra de Dios, porque el que honra a Dios, Dios le honra. Y no solamente miramos aquí que pudieron traerle todo dinero. Sus amigos vinieron esto, pero dice que la verdadera de Job cambió en el versículo 12. Y comenzó y dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Le dio más, le dio 10 bendiciones, 10 hijos. Pero especificó que 7 hijos y también metió unas heredades hijas. Pero ¿por qué dice eso? Porque esas hijas le perfumaron la bendición. Esas hijas fueron aquellas que le dio nombre. El Señor no dice los nombres de los hijos, pero sí de las hijas. Para que entiendas tú que nuestro ministerio, varona de Dios, es importante. Y que tenemos heredad. Que así como significa el nombre del hombre, también el de la mujer. Porque somos hijos de Dios. En Cristo Jesús nos da dignidad a todos. Dios nos ama a todos. Y somos dignos entre los unos y los otros. Amén. Y llamó el nombre la primera Yemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Capú. La primera con mirada de paloma, ¿qué quiere decir? Que tiene una mirada santificada, una mirada que agrada a Dios. Por eso dice Yemima, con mirada de paloma. El de la segunda Cesia, perfume, es un perfume aromático. Amén. Y el de la tercera Karen Capú, que es el cuerno, un cuerno. Un cuerno es una joyería. Habla de los tesoros de Dios. ¿Qué quiere decir? Que mira que le llegaron 3 bendiciones, pero aquí Dios las resalta. Como cuando los reyes sabios vinieron a Jesús y bendijeron a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toda la bendición de Dios es para nosotros. Si nosotros seguimos a Jesús, Él es nuestro cuerno de salvación. Y si nosotros seguimos a Jesús, tenemos fragancia perfumada, olor a gloria. Y si nosotros seguimos a Jesús, tenemos ojos de paloma, con mansedumbres y enamorados, para tener fijos los ojos en nuestro Padre. Y que no, como dice, como decía, mira tu tórtola, Señor, mira tu paloma. Por eso tú y yo tenemos que darle gracias al Señor. Y les dio dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Dignifica a la mujer. Dignifica la heredad de la mujer. Pero no para decir que estamos iguales, no. Sino que la mujer es aquella que muestra un cuidado y muestra los perfumes, muestra la gentileza del cielo, lo que Dios ama en la mujer.
También habla que la mujer, este es un proverbio 31:31. Bendigan en las puertas sus obras, sus hechos. Estaban vestidas de sabiduría. Eran vientres benditos. Amén. Y dice que y le dio su padre herencia entre sus hermanos, porque en ese tiempo no tenían derecho. Jesús nos dio herencia a todos, pero nosotros como la iglesia del Señor somos iglesia santa, perfumada, con palabra de redención, de bendición. Dice que fue la bendición tan grande, porque la bendición, lo que llevaron sus amigos, es una cosa, pero lo que Dios le dio cuando le dio la bendición, eso sí, hermano, eso sí que es grande. Amén. Pero hay algo, se muestra la nobleza del carácter de Job. Realmente Dios no sabe a quién le da su sabiduría y quiénes la saben comprender. No para afanarse sobre otros ni para ir contra otros. Era para aplicarlo a su vida y tener una relación verdadera con Dios. Y tener una relación verdadera con Dios, manifestamos eso a los demás. Mi hija tiene testimonios. Ayer salimos y me llamaba una empresaria hermosa que yo casi no paso siempre, y esa noche precisamente veníamos caminando, mi hija y yo veníamos de estar juntas cenando y me llamó, venga para acá, y me tocó, ella tiene una galería muy hermosa. Y ayer precisamente sábado estaba trabajando, eran como las 7 de la noche, estaba allí y entramos. Yo tengo un testimonio que darle, que usted me dijo, y cuando usted se encontró conmigo y mis hijos, nos habló, todo eso se ha cumplido. Entonces, ella va a su iglesia, va con su pastor. Yo le dije, tú estás, lo que el Señor le dijo es que tú estás allí porque estás asignada ahí con ese pastor, pero tu crecimiento es más alto, tú estás ahí para hacer una atalaya, y aunque tú crezcas y puedas que esté más crecida que tu pastor, estás establecida ahí, porque cuando Dios vaya a hacer algo contigo, Dios sabe lo que va a hacer. Pero ahí mientras tanto está tu casa. Amén. La humildad, ¿verdad? Y hablamos y fue tan hermoso, porque dio un testimonio de lo que es ser fragancia a Cristo. Y que desde ese día se habló y hablamos y pasamos un rato tan delicioso. Y eso es lo que tú entiendes cuando tú encuentras personas que aman a Dios. No para juzgar, no para poner sus palabras ni su dedo ni tan verborrea ahí. Mira todo lo que hablaron Bilá y todos los amigos, pero Dios no hablaron los restos. Solo Job habló. Por eso no es la sabiduría de nosotros, sino que sea la sabiduría de Dios en nosotros y que nosotros demos un buen reflejo de esa sabiduría. Pero tampoco humillemos a otros. Y Job no lo hizo. Job mostró un testimonio de lo que es el verdadero amor del Señor. Ahí nos damos cuenta que dice el versículo 16 de Job, capítulo 42. Después de esto, vivió Job 140 años y vio Job a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y dice el Señor en el Salmo 91, que no dice, no murió mal, ni enfermo, ni ciego, no. Murió con su descendencia, su generación se murió. ¿Sabe por qué tú y yo peleamos estas bendiciones? Porque nosotros somos una semilla. Luego crecemos, reverdecemos, florecemos, damos fruto. Nuestros hijos. Ellos llevan una semilla de Dios en nosotros damos una semilla, que es la palabra. Y será generación. ¿Sabes por qué estaban en las piernas de Job? Porque si en el primer tiempo Job no lo hizo bien, en este tiempo se aseguró que todas sus generaciones estuviesen selladas con la sangre de Dios, que estuvieran sellados por la palabra. Los crió en las rodillas. Amén. ¿Sabes por qué? Para asegurar descendencia. Porque tú y yo somos semillas y somos árboles plantados en la presencia del Señor, en la viña del Señor. Y ahí tenemos que el de todo esto no es que me quiera el vecino ni que me ame aquí, no. El de todo esto es asegurar tu descendencia. Aquí no hablaron que la descendencia de los otros, que hablaron de la descendencia de Job. Amén. Porque la batalla fue de Job. Él ganó un botín para su descendencia. Y era que yo y mi casa serviremos a Dios. Josué sabía por qué lo decía.
cuidar tus almas. No sé ustedes, ya había visto que eso selló con su palabra. Pues yo tengo que pelear la batalla de la fe. Amén. Y dice entonces, después de Job viene el Salmo 1, ¿no te parece? Pero lo primero que dice el Señor aquí, que todos somos árboles plantados. Cuando tenemos al Señor somos árboles plantados en la presencia del Señor. Pero dice que, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ahí estaba Job, capítulo del Salmos 1, versículos 2 y 3. Pero mira lo que dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿De qué está hablando el Señor? No, vamos para la congregación porque ya si no. Nosotros tenemos que buscar la congregación de los justos. Los malos no van a entrar a la congregación de justos. ¿Cuál es la congregación de justos? La que está edificada en Cristo Jesús. Verdaderamente sigue a Cristo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce nuestro camino, están delante de nosotros. Cuando Pedro siguió a Jesús, después de esa pesca milagrosa, soltó dinero, barcas, todo, y siguió vida. Cuando seguimos a Cristo, conseguimos salvación. Y eso es lo que yo te estoy diciendo. Hay que mostrar frutos de arrepentimiento. Aún Job se arrepintió. Dios dijo al final que no estaba mal, pero él se arrepintió porque sabía que para esa gloria posterior tenía que ir totalmente sano. Y él conoció, se dio cuenta que él mismo no había hecho justicia a las dimensiones de la riqueza y la belleza de Dios. Es el mismo rey David en el Salmo 27, siendo rey, dice: bendigo mi casa, mi familia, mi descendencia y generaciones. Que Dios bendiga las tuyas también. Amén. Una cosa le mandado a Jehová, una. Él era rey ungido y sabía que por ese ungimiento ya él tenía derecho, sabía que era rey de un trono, que de pronto no tenía la corona, pero solo una cosa demandaba. Él no peleaba por él, peleaba que su corazón fuera guardado, porque ahí serían guardadas sus generaciones. Uno, porque vendría el Mesías. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su santo templo. Contemplar no quiere decir que veía. Todas las mañanas se sentaba con el Señor, adoraba y hablaba, se arrodillaba y luego se sentaba. Y entonces tomaba un vaso de agua y les hablaba con el Señor. Así como Job hablaba en esos capítulos. Y en los salmos el rey David nos enseña cómo hablaba. ¿Sabes? Aquí en estos salmos se ven que son conversaciones del rey David con nuestro Señor. Y eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Por eso el Señor quiere que hoy prediquemos a las naciones, que conozcan verdaderamente nuestro reino. Y que tratemos y hagamos justicia, que hacer justicia es decir, que nosotros mostremos verdaderamente el rostro, el nombre de nuestro Padre. Amén. Que la alegría del Señor llegue siempre a nuestras vidas. Amén. Si Dios te llama, Dios respalda. La preparación, bueno, va a doler. Pero cuando salimos de la preparación, salimos viendo, respetando, amando, dimensionando y viendo aún más fuerza, pidiendo al Señor que sujete a nuestra descendencia y generaciones. Amén. Hay una palabra que el Señor me da y la voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que sea el Señor haciendo su obra en cada uno de nosotros, que sea el Señor obrando con sus maravillas en cada uno de nosotros. Amén. Hay una palabra que el Señor me regala y quiero dejarla acá, que la obediencia es una bendición. En el capítulo de Ruth, capítulo 3, versículo 10, alguien que había perdido todo, pero que se entregó, hizo una proclama, como cuando tú y yo recibimos al Señor, y es la invitación que hoy. El acto más profundo de arrepentimiento es que Bildad y los otros sus amigos se arrepintieron. Y fueron de sus amigos en obediencia, eso fue un fruto de arrepentimiento. Y Job no lo condenó, Job sabía, ya Dios tuvo que haberle hablado, y él oró. Porque si él, que tenía una relación, que sabía que los otros, pues, ¿qué quedaba para los otros? Amén.
Entonces, hoy el fruto de arrepentimiento es que tú entregues tu corazón, que conozcas verdaderamente al Señor, que sepamos que somos árboles de Dios y que nosotros, lo único que necesitamos somos plantas del Señor es dar frutos y ser semillas de bendición, porque somos simiente de Jehová en la promesa de Abraham. Y hoy en Cristo Jesús, la invitación es que la iglesia de un hombre direccionado, que Dios le prohibió una dirección a Asia, pero lo envió a Filadelfia. Y ahí se formó una iglesia hermosa que estuvo apoyando mucho al apóstol Pablo. Y allí hay una palabra que le dice el carcelero a Pablo: ¿qué tengo que hacer? Y Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y solo esa palabra hizo fruto de arrepentimiento, y se entregó él y toda su casa fue convertida. Y esa palabra la dijo Josué: yo no sé usted, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Tú no puedes responder por los otros, pero tú puedes responder por ti, porque tú desde las generaciones, tú y yo, tenemos que hablar con el Señor de eso. Así que hoy te invito a eso, que hagas fruto de arrepentimiento, que tú mismo vayas, hables, nadie te va a escuchar, pero Dios sí. Como iniciamos, Dios escuchó toda la conversación de lo que pasaba en el capítulo de Job. Pero hoy también el Señor te está diciendo a ti, a mí, que podemos hacer un altar y hablar con el Señor y ponerle nuestro corazón a Él y decir: Señor, lo que tenga que ser arreglado, arréglalo. Yo quiero, Señor, que lo que no ha hecho bien, tú lo endereces. Solo tú puedes enderezar el camino del hombre, Señor. Amén. Así que hoy la palabra que te invito a eso, que recibas al Señor Jesucristo, que medites, no te dé vergüenza. A veces con Dios no hay vergüenza. Vergüenza es saber tú que Dios te está viendo, que estás haciendo, y por tener vergüenza con tus amigos, las personas que te conocen, tú te quedes ahí para muerte, cuando Dios te está esperando para que hables con Él. Es una invitación, que hagas un altar, tomes la Biblia, un cuaderno, y que comiences a hacer cosas en el secreto en tu habitación. No tienes que salir, no leyendo, no, hacer cosas en el secreto. Buscar un lugar donde pueda ser edificado, y que sea ahora con el Señor, ahora para que Él te direccione a lugares donde pueda ser bendecido, para aprender a conocer al Señor y que Él se te revele, como dice esta alabanza. Amén. La palabra que el Señor me da para bendecir y finalizar esta palabra es que dice Ruth 3, versículo 10. Cuando Job bendice a Ruth y dice, y él dijo: bendita sea tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres, ahora sean ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Entonces, sea hombre, sea mujer, Dios busca personas virtuosas, porque la iglesia virtuosa es la del Proverbio 31. Entonces Job también manifestó eso, así que Dios te bendiga. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 cabellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y tuvo hijos 10, pero seleccionados 3 para darle heredad. Que hoy el Señor te bendiga, que el Señor hoy te guarde, que el Señor hoy haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ponga su rostro sobre ti y te ponga en ti paz. Y que el nombre del Señor esté sobre ti y sobre tu descendencia y generaciones. En el nombre de Jesús bendecimos este día, y que esta palabra sea en tiempo donde tú seas un árbol fructífero y seamos de bendición los unos para los otros. Que Dios te bendiga, Iglesia de Jesucristo el Ancla, tu profeta de Dios Altísimo, Liliana Leonor, Arisa Salamanca, Iglesia de Jesucristo el Ancla. Un diseño que nació del corazón del Señor. No mires tus principios, van a ser siempre criticados. Así arrancó Job capítulo 1, criticando el camino de un justo. Pero al final, Dios exalta al humilde. Que Dios te bendiga. Así que hoy, pide al Señor que te unja para que hoy ese derramar del Espíritu Santo se derrame en ti y en mí, para saber lo que el Señor está haciendo en nosotros. Que la gloria postrera de esta casa, Iglesia de Jesucristo el Ancla, sea mayor que la primera. Ageo 2, versículo 9. Que Dios te bendiga.
Bendiciones. Alégrate, iglesia. Lo que estás haciendo en mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, dentro de mí, que yo pueda ver lo que estás